Oliwi, soy Dragonfly y vamos a seguir con sala de lectura. Sí, el señor Lovecraftiano nos espera. Estoy pensando qué es lo que me está faltando. ¿Qué me falta por hacer? Lo de Loverly, vale. Digo, hay algo que tengo que hacer y no me viene a la cabeza. El temporizador, Dragonfly. El temporizador. Vale, estoy buscando. Temporizador. Vale, voy a darle 45 minutos, ¿vale? A Focus. Ahí va. Ahí está funcionando. Vale. Y vamos a seguir, ¿vale? La idea es seguir con el señor Lovecraftano. Lovecraftano. Sí, exacto. Ese es el nombre. Hasta que pues terminemos la edición esta del volumen 1, la edición de Valdemar. Es tan preciosa que la tengo que enseñar, ¿vale? Es un contrato. Es mentira, no tengo un contrato, pero es muy bonita. Y tengo el volumen 2, que más o menos viene siendo igual de gordo. Así que tenemos tiempo. Como por desgracia no puedo dedicarle mucho tiempo, aparte de en estos directos, a leer, y son muchas páginas, pues no va a dar. Tengo empezado un cuento, yo ya lo siento. Quería haberlo dejado en algún momento para empezar juntos el siguiente, pero es que no ha podido ser, es que faltan bastantes páginas todavía. Es de estas historias que son un poco más larguitas, falta bastante. Así que estoy en medio del medio que hace. El medio. Hablar, no. El medio que acecha, ¿vale? Estoy ahí. Y estoy en el... Porque hay capítulos aquí. Estoy en medio también de un capítulo. Porque claro, ¿por qué no? Puestos a estar en medio, pues estar completamente en medio. Lo más en medio posible, sí. Por favor. Así que estamos en la historia, o sea, el relato corto, ¿vale? ¡Oliwi! ¡Jensen Mod! ¿Qué tal? Vamos a hacer focus a lectura hoy, ¿vale? Hoy toca sala de lectura. Hoy toca el señor Los Cristianos. Hasta. Ella. Just. En fin, que estoy en medio del capítulo 3, ¿vale? El miedo que acecha, capítulo 3. Lo que significaba el resplandor rojizo. Y voy a seguir. Ya me estoy equivocando. Ya me he inventado tu nombre. Pero teníamos. Teníamos una manera de reducir el nombre, ¿verdad? No te puedo llamar Jensen y ya está. Es más mejor. Perdónenme, por favor. Perdónenme por el equivocarme con los nicks. Pero lo podemos dejar el Jensen. Jensen es mejor. Es más cortito, es más fácil de que yo lo pronuncie bien. Vale, Jensen es bien, sí. Pero he llamado Jensen Mod y además, o sea, encima de dejarlo a medias, podría haberlo dejado, o sea, puestos a dejarlo a medias, podría haber cogido el nombre bien en vez de cortarme a mitad. Porque es que no me he cortado a mitad, es que me he dejado una palabra de por en medio. Pues, me he dejado una palabra en medio y luego continúo con el resto. O sea, mis dieces. ¿Eh? Muy bien. Perdón. Vamos a empezar, ¿vale? A empezar por en medio, como he dicho. Porque yo ya lo empecé y ahí estoy en medio. El miedo que acecha. Vamos, let's go. Perdón. ¿Hoy estás feliz? ¿Qué pasó? ¿Algo guay? ¿Algo bien? Me alegro de que estés feliz. Descubrió lo que se había cometido. Un cráneo, cruelmente aplastado, como por unos golpes salvajes, de modo que volvió al Bani y acusó formalmente a los Martensen del asesinato de uno de los miembros de su familia. ¡Ay, hoy es tu cumpleaños! Espérate.
¿Dónde has leído eso, Dragonfly? ¿Qué dices? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? No pone nada de cumpleaños, te lo estás inventando. Has vuelto a leer lo mismo y en tu cabeza has dicho cumpleaños, pero no tiene nada. No ha dicho nada, de hecho. Basta, perdón. Voy a seguir con mi cosa, ¿vale? Es lo que tengo que hacer. Vamos a focalizarnos, por favor. Ahora sí, es un mensaje nuevo. Que encontré una serie que vi. ¿Una serie que vi antes que Pokémon? ¿Qué serie? Una serie que vi antes de Pokémon. ¿What serie is? ¿Y por qué te hace tan feliz? Es la verdadera pregunta. No se encontraron pruebas legales, pero Invisimals. ¿Pero eso era un juego? ¿Es una serie? O sea, me suena como anuncio de cuando era pequeña de la tele. Es todo lo que puedo recordar. No se encontraron pruebas legales, pero la noticia se propagó rápidamente por todo el vecindario y desde entonces los Martensen fueron condenados al ostracismo. Nadie querría tratos con ellos y su apartada mansión fue considerada un lugar maldito. Pero ellos se las arreglaron de alguna manera para subsistir con el producto de sus tierras, pues las luces ocasionales que se podían ver en la casa desde las colinas lejanas atestiguaban su presencia. Dichas luces siguieron viéndose hasta 1810, pero cada vez resultaban menos frecuentes. Ah, era un juego. Y también hicieron una serie, por eso me debía de sonar de la tele. Pero juegos así como de cartas o... Es que no sé exactamente qué es, nunca lo he entendido. Mientras tanto, empezaron a circular un sinfín de diabólicas leyendas acerca de la mansión y la montaña. El lugar era aún más evitado y se le dotó de toda clase de leyendas y mitos que la tradición pudo proporcionar. La mansión siguió sin ser visitada hasta 1817, cuando a los aldeanos les llamó la atención la propaganda ausencia de luces en su interior. Una partida de hombres efectuó entonces un registro, encontrando la casa desierta y parcialmente en ruinas. Ah, es de cartas, pues. Vale. Es juego de cartas, ok. Tendré que buscar algo. Es que yo tenía como en la cabeza algo de que se hacían invisibles, por eso el Invisimals. Como si fuera como con un móvil o algo así. O me estoy confundiendo de cosa. Puede ser. Que no. Que no son cartas. Que no son cartas. ¿Y de qué son? Como que los volvías invisibles. Eso es lo que yo tengo en mente. Pero que era como un juego. No sé en qué plataforma era. ¿No? ¿Me estoy inventando completamente? Es posible. ¡Es posible! No se descubrió ningún esqueleto, de manera que se creyó que simplemente se habían marchado. La familia parecía haber partido varios años atrás, y los improvisados añadidos de la casa revelaban lo numerosa que había sido antes de su migración. Su nivel cultural había decaído muchísimo, pero probaban el deteriorado mobiliario y la diseminada vajilla de plata, que debía de haber sido abandonada por sus propietarios mucho antes de marcharse. Pero a pesar de los temibles Mantersen se habían ido, el miedo a la casa encantada persiguió, y se hizo aún más intenso cuando los aldeanos comenzaron a murmurar nuevos y extraños relatos. Se alzaba allí, desierta, temida y ligera al fantasma vengativo de Jan Marsen.
y allí seguía la noche que yo cavaba en la tumba de Jan Marstensen. He clasificado de idiota mi prolongada exclamación, y en realidad así era, tanto por su objetivo como por su método. El ataúd de Jan Martensen pronto quedó al descubierto, aunque ya solo tenía polvo y nitritos. Pero en mis ansias por exhumar su fantasma, seguí cavando irracional y torpemente por debajo de donde yacía. Solo Dios sabe qué esperaba encontrar. La única sensación que sentía era la de estar cavando en una tumba de un hombre cuyo fantasma acechaba por las noches. Cuando puedas lo busco. Ahora cuando haga el break lo busco, ¿vale? Y lo miro, porque claramente no tengo ni idea de qué me hablas. Resulta imposible decir qué monstruosa profundidad había alcanzado cuando mi pala y mis pies se hundieron en el terreno que había dejado. Este acontecimiento, dadas las circunstancias, fue terrorífico, pues la existencia de un espacio subterráneo en aquel lugar confirmaban mis más descabelladas teorías. La suave caída hizo que se apagara el farol, pero saqué una linterna eléctrica del bolsillo y descubrí un pequeño túnel horizontal que discurría interrumpidamente en ambas direcciones. Era lo bastante amplio para que un hombre pudiera avanzar arrastrándose, y aunque ninguna persona en su sano juicio se habría internado por él en aquellas circunstancias, yo dejé a un lado el peligro, la razón y la prudencia, y me dejé llevar por mi obsesión en desenterrar el miedo que acecha. Escogí el ramal que iba hacia la casa y me introduje temerariamente en la estrecha madriguera, retando a ciegas y con prisas, alumbrando el frente en cuanto con la linterna. ¿Con qué palabras podría descubrir el espectáculo de un hombre perdido en el interior de los abismos subterráneos e infinitos, arañado, retorciéndose, respirando apenas, avanzando locamente por un intrincado laberinto, sumido en unas tinieblas prehistóricas, sin noción clara del tiempo? La prudencia, dirección y el objetivo último. Hay algo espantoso en todo ello, y sin embargo, eso es lo que hice. Lo hice durante tanto tiempo que la vida llegó a parecer un lejano recuerdo, y creí formar parte de aquellas tenebrosas profundidades pobladas de topos y gusanos. Y en realidad así era, pues solo la casualidad hizo que, tras innumerables contorsiones, se encendiera mi olvidada linterna, iluminando de manera tétrica la madriguera de barro endurecido que se extendía y describía una curva un poco más adelante. Había seguido arrastrándome de esa forma durante un rato, y la pila de la linterna ya casi se había agotado, cuando el pasadizo comenzó a subir abruptamente, haciendo que alterara mi modo de avanzar, y al levantar la vista, sin previo aviso, vi el destello de dos reflejos diabólicos que brillaban en la distancia de la luz agonizante de mi linterna. Dos reflejos que resplandecían con un fulgor nefasto e inconfundible y que trajeron a mi memoria unos recuerdos nebulosos y enloquecedores. Me detuve al instante, pero sin voluntad para retroceder. Los ojos se acercaban, aunque solo podía distinguir una garra del ser al que pertenecían. Pero qué garra. Luego, muy arriba,
escuché un débil estampido que enseguida reconocí. Se trataba del trueno salvaje de la montaña que rugía con histérica furia. Debí de arrastrarme hacia arriba durante un trecho, ya que ahora la superficie se encontraba muy cerca, y mientras los truenos estallaban sordamente, aquellos ojos seguían mirándome con vacua malevolencia. Gracias a Dios, entonces no supe de quién se trataba. De lo contrario, estaría muerto sin duda. Me salvó el mismo trueno que lo había invocado, ya que, tras una espera terrible, el cielo invisible explotó en uno de esos frecuentes relámpagos cuyas huellas había yo observado en la montaña y que eran como tajos profundos que herían la tierra y fulguritas de diversos tamaños. Con furia salvaje se hundió entre la tierra que había encima de aquel pozo deplorable, cegándome y ensordeciéndome cuando no llegó a hacerme perder la conciencia. Seguí cavando y avanzando a trompicones en medio de un caos de tierra que cedía y se deslizaba, hasta que sentí la tranquilizadora lluvia sobre mi cabeza y descubrí que había salido a la superficie en un paraje que me resultaba familiar, una zona desarborada en la ladera sureste de la montaña. Los contiguos relámpagos iluminaban el caótico terreno y los restos de aquellos curiosos montículos achaparrados que descendían de la zona más alta y boscosa de la ladera. Pero no había ninguna señal en medio de aquel desorden que indicara por dónde había escapado de la moral catacumba. Mi cerebro estaba sumido en un caos tan grande como de la tierra que me rodeaba, y cuando un resplandor rojizo iluminó a lo lejos los campos que había tras el sur, apenas pude darme cuenta del horror que acababa de soportar. ¿Cómo que Doraemon? Linterna, en este año ya existían linternas. ¡Claro que sí! Pero cuando 2 días más tarde los aldeanos me dijeron lo que significaba aquel resplandor rojizo, mi espanto fue mayor que el que había sentido en aquella madriguera cenagosa al contemplar la garra y los ojos, y fue mayor por las insidiosas implicaciones que conllevaba. En una aldea que se encontraba a 35 kilómetros de distancia, había tenido lugar una orgía de terror justo después de que estallara el rayo que había permitido escapar del subterráneo, y una bestia indescriptible se había precipitado desde la rama del árbol hacia una cabaña de frágil tejado. Había cometido un acto ignominioso, pero los aldeanos consiguieron prender fuego a la choza antes de que pudiera escapar. Y todo eso sucedió en el mismo instante en que la tierra se desplomó sobre la cosa de la garra y los ojos. Chum, chum. Aquí termina el capítulo 3. Voy a beber agua un momento. Capítulo 4. El horror en los ojos. No puede existir nada normal en la mente del que, sabiendo lo que yo sabía sobre el horror de la montaña de la tempestad, se atreviera a ir a solas en busca del miedo que allí acecha. El hecho de que al menos 2 de las encarnaciones de aquel terror
hubiera perecido, resultaba una garantía muy débil en cuanto a la seguridad física y mental en este Aqueronte de demonios multiforme. Aquí aparece la nota del autor número 8. Vamos a mirar. ¿Qué nos cuentan? En la mitología griega, este se habla de Aqueronte, ¿vale? Es el río Aqueronte. La Divina Comedia y tal. En la mitología griega, río del mundo subterráneo que se consideraba como el límite entre el mundo de los vivos y el río de los muertos. Eso es por donde pasa Caronte con su barca. ¡Oliwi! Voy a leer bien tú, antes de lanzarme a pronunciar. Te la como, mami. ¿Qué tal? Muchas gracias por el beat. ¡Ay! Merci. Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Si te doy polvos con mentos y con ron y hielo. Mientras no me lo estés con Coca-Cola. Oliwi. Estamos leyendo Lovecraft. Mientras dura el focus. Estábamos con Aqueronte. Vale. Y sin embargo, continué mi búsqueda con el celo aún mayor a medida que los acontecimientos y revelaciones se hacían cada vez más monstruosos. Cuando, 2 días después de mi aterrador vagabundeo por la cripta de los ojos y la garra, supe que un ser maligno había rondado por un lugar que se encontraba a más de 25 kilómetros de distancia, justo en el mismo momento en que los ojos se fijaban en mí, experimenté un auténtico acceso de pánico. Pero este horror estaba tan unido a un sentimiento de fascinación y atractiva excentricidad que casi me resultaba placentero. A veces, en la agonía de esas pesadillas en las que unos poderes invisibles le hacían dar vueltas a uno por encima de los tejados de extrañas ciudades muertas, transportándolo a los abismos sarcásticos de Nice. Nota número 9 del autor no, del editor, el autor no, no. Véase la nota 2 de Memory. Y te quedas. Resulta un alivio, incluso un placer, gritar salvajemente y lanzarse por propia voluntad en medio de un torbellino espantoso y onírica condenación. El primer abismo insoportable que aparezca en el camino. Y eso es lo que yo sentía con aquella pesadilla. Andante en la montaña de la tempestad. El descubrimiento de que 2 monstruos habían rondado por la región me produjo finalmente unas ansias locas de sumergirme en la tierra de aquel lugar maldito y con las manos desnudas desenterrar la muerte que acecha en cada pulgada de aquel suelo ponzoñoso. En cuanto pude, me acerqué hasta la tumba de Jean Martens y cavé en vano en el mismo lugar en el que había cavado antes. Un importante corrimiento de tierras había hecho desaparecer toda huella del pasadizo subterráneo, y la lluvia había arrastrado tanto barro al interior de la excavación que me resultaba imposible saber a qué profundidad había llegado el día anterior. Emprendí una dificultosa caminata hasta la lejana aldea donde había emprendido fuego a la mortal criatura, aunque apenas tuve premio a mis esfuerzos. Descubrí varios huesos desperdigados entre las cenizas de la fatídica cabaña, pero en apariencia ninguno pertenecía al monstruo. Los aldeanos me contaron que la bestia solo había conseguido una víctima, pero creo que se equivocan, ya que, aparte del cráneo humano completo, había un fragmento óseo que realmente parecía haber pertenecido a algún tiempo al cráneo de otro ser humano. Y aunque
Todos habían contemplado la rápida destrucción del monstruo. Nadie sabía describir qué aspecto tenía aquella criatura. Los que habían podido verla la clasificaban simplemente de demonio. Al examinar el enorme árbol en el que había estado apostada, no fui capaz de encontrar ninguna huella distintiva. Intenté buscar algún rastro en el tenebroso bosque, pero en esta ocasión me fue imposible soportar la visión de aquellos troncos morbosamente largos, ni de aquellas raíces con apariencia de serpientes gigantescas que se retorcían malignamente antes de hundirse en la tierra. El siguiente paso fue volver a examinar con sumo cuidado la aldea desierta, donde la muerte se había cebado con la mayor frecuencia y donde Arthur Moore había visto algo que jamás pudo contar. Aunque mis infructuosas investigaciones anteriores habían sido hechas con sumo cuidado, ahora disponía de nuevos datos que cotejar, pues mi macabra expansión de la tumba me había convencido de que al menos en una de sus fases la monstruosidad había sido una criatura del subsuelo. Esta vez, el 14 de noviembre, mi búsqueda había sido una criatura... Perdón, que me confundió. Que vaya muy bien, Jensen. Adiósito. Voy a volver a empezar la frase. Esta vez, el 14 de noviembre, mi búsqueda se concentró prioritariamente en las laderas de las montañas del Cono y de la colina del Arce, que dominaban la desdichada aldea, prestando una atención especial a la tierra que se había desprendido de la falda de esta última elevación. Durante el registro de la primera tarde no saqué nada en claro, y la oscuridad me sorprendió en la colina del Arce. Mientras contemplaba la aldea y el valle que discurría hacia la montaña de la tempestad. La puesta de sol había sido gloriosa, y ahora emergía una luna casi llena que derramaba un resplandor plateado sobre la llanura. La lejana ladera montañosa y los extraños montículos achaparrados que asomaban aquí y allá. Era un paisaje bucólico y apacible, pero consciente de lo que escondía, no pude sino odiarlo. Odié la luna sardónica, el llanto engañoso, la montaña purulenta y aquellos montículos siniestros. Todo me parecía contaminado por una enfermedad repugnante e inspirado por la alianza nociva con poderes ocultos y deformes. Luego, mientras contemplaba ensimismado el paisaje bañado por la luz de la luna, mi mirada se vio atraída por algo cuya naturaleza y disposición topográfica resultaban ciertamente singulares. Aunque carecía de unos conocimientos sólidos en geología, desde el principio me llamaron mucho la atención aquellos extraños montículos y mogotes tan propios de la zona. Había observado que resultaban especialmente numerosos en los alrededores de la montaña de la tempestad, aunque abundaban menos en la parte baja que en las cumbres de dicha altura, donde las glaciaciones sin duda habían llegado escasa resistencia a sus extraños y fantásticos caprichos. Ahora, a la luz de aquella luna baja que proyectaba sombras largas y grotescas, me sorprendió descubrir que los diversos puntos y líneas del entramado de montículos guardaban una curiosa relación con la cumbre de la montaña de la tempestad. Aquella cima era sin duda el centro del que irradiaban de una manera indefinida e irregular las líneas o filas de puntos, como si las perniciosas mansiones Martensen
hubieran extendido unos tentáculos invisibles y aterradores. Aquella hipótesis me produjo un escalofrío inexplicable y dejé de analizar mis impulsos para creer que esos montículos estaban producidos por las glaciaciones. Sí, glaciaciones. Y cuando más pensaba en ello, menos válido me parecía aquel supuesto, y en mi mente, recién iluminada, comenzaron a bullir analogías terribles y grotescas, basadas en aspectos superficiales y en mis propias experiencias bajo la tierra. Antes de lo que supiese a ciencia cierta, había comenzado a balbucear palabras entrecortadas e incoherentes, hablando conmigo mismo. Dios mío, ¿son tóperas? Ese maldito lugar es una colmena. ¿Cuántos? Aquella noche en la mansión primero cogieron a Bennett y a Toby, los dos que estaban a los lados. Luego empecé a cavar frenéticamente en el montículo que estaba más cerca. Cavé desesperadamente, tembloroso, pero casi con júbilo. Seguí cavando y al fin lancé un grito de gozo al descubrir una madriguera o pasadizo subterráneo, exactamente igual al que había rastreado aquella diabólica noche. Después, recuerdo que eché a correr, pala en mano. Fue una carrera terrorífica bajo la luz de la luna, a través de los montículos achaparrados, y entre los acantilados enfermizos y abruptos de las malignas laderas boscosas, chillando, saltando, jadeando, corriendo en pos de la terrible mansión Martensen. Recuerdo que cavé como un demente por todo el sótano, invadido de zarzas. Cavé por la invención de desenterrar el núcleo y el centro de aquel maligno universo de monstruos. Y también recuerdo cómo me reí cuando encontré el pasadizo, el agujero abierto en la vieja chimenea, donde crecían las enredaderas, dibujando extrañas sombras a la luz de la única vela que casualmente portaba. Aún no puedo saber qué era lo que acechaba en aquel enjambre diabólico, a la espera de que la tormenta lo despertara. 2 habían muerto, a lo mejor ya no quedaban más, pero aún sentía esas ansias por llegar al fondo del aterrador misterio, el cual me parecía de nuevo algo definitivo, material y orgánico. Mis dudas entre inspeccionar el pasadizo inmediatamente, a solas y con una simple linterna de bolsillo, o tratar de reunir una partida de aldeanos que me ayudaran en la búsqueda, fueron interrumpidas por una repentina ráfaga de viento que apagó la vela y se sumió en la más completa oscuridad. La luz de la luna ya no atravesaba las grietas y resquicios que se abrían sobre mi cabeza, y con una sensación de alarma llena de presagios oí el siniestro y elocuente bramido de una tormenta que se aproximaba. Una hecatombe de ideas se adueñó de mi cerebro, impulsándome a retroceder de espaldas hasta el rincón más apartado del sótano. Sin embargo, mis ojos jamás se apartaron del terrorífico agujero que se abría en la base de la chimenea, y pronto empecé a distinguir los vetustos ladridos y las enfermizas enredaderas al resplandor de los relámpagos que traspasaban del bosque exterior e iluminaban las grietas de las paredes de arriba. Cada segundo se sentía consumido por una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué invocaría la tormenta? ¿O quizá ya no había nada a lo que invocar? Guiado por el resplandor de un relámpago, me oculté tras un espeso matorral, desde el que podía vigilar la abertura sin ser visto.
Si el cielo es misericordioso, algún día borrará de mi conciencia la escena que presencié y podré vivir en paz los últimos años de mi vida. Ahora ya no soy capaz de conciliar el sueño por la noche y necesito tantos narcóticos cuando truena. La cosa se presentó bruscamente y sin previo aviso. Un demonio, un ser ratonesco que surgía de lo más profundo e inconcesibles abismos, algo que jadeaba y gruñía, en una manera ronca e infernal, y luego, del agujero de la chimenea, salió un torrente de vida, multitudinaria y leprosa, una riada nauseabunda y nocturna, de orgánica corrupción, más devastadoramente espantosa que los más negros impulsos de la demencia y la morbosidad mortal. Bullía, hervía, crecía y burbujeaba como la baba de las serpientes, mientras surgía, retorciéndose por la abertura, extendiéndose como una plaga contagiosa que brotaba del sótano y se desprendía hacia todas las salidas, desparramándose por los bosques condenados y tenebrosos, esparciendo el miedo, la demencia y la muerte. Solo Dios sabe cuántos eran. ¿Quizá miles? Era espeluznante contemplar aquel torrente a la luz tenue y entrecortada de los relámpagos. Cuando la marea comenzó a menguar lo suficiente como para poder distinguir sus organismos individuales, vi que eran como diablos peludos y deformes, una especie de simios enanos, caricaturas monstruosas y demoníacas de la tribu de los monos. Eran tan espantosamente silenciados que apenas se oyó un chillido cuando uno de los que iban rezagados se dio la vuelta con la destreza de una larga práctica y engulló a un compañero más débil. Otros se precipitaron sobre los restos y los devoraron con glotona fruición. Entonces, a pesar del descubrimiento que me producía el espasmo y el asco, me impulsó mi mórbida curiosidad, y cuando la última de las monstruosidades surgió en solitario en aquel mundo subterráneo de desconocida pesadilla, saqué mi pistola automática y disparé, amparado en el bramido de un trueno. Aullantes, escurridizas sombras torrenciales de una demencia roja y viscosa, dándose caza unas a otras entre corredores interminables y ensangrentados de cielo púrpura y refulgente, espectros informantes y mutaciones calidoscópicas de un paisaje macabro y entrevisto, bosques de robles monstruosos y sobrealimentados con raíces serpenteantes que se enroscaban y succionaban los jugos abominables de una tierra putrefacta, infectada por millones de diablos caníbales, montículos tentaculosos que brotaban de un núcleo subterráneo de polipera, perversión, relámpagos enfermizos que iluminaban paredes infernales cubiertas de hiedra y malignos soportables ahogados entre una vegetación fungosa. Bendito sea el cielo por descenderme el instinto necesario para guiarme inconscientemente a los lugares habitados por el hombre, a la pacífica aldea que dormía bajo las mansas estrellas de claros cielos. Al cabo de una semana, me había recuperado lo suficiente para solicitar de Albany una partida de hombres que dinamitaran la mansión Masterson y toda la cumbre de la montaña de la tempestad, cegaran las madrigueñas visibles y destruyeran cientos árboles sobrealimentados,
cuya mera existencia representaba un insulto a la cordura. Cuando se finalizaron todas esas tareas pude dormir un poco mejor, pero el verdadero descanso jamás llegará mientras siga recordando el secreto innombrable del miedo que acecha. Continuará observándome, pues, ¿quién puede afirmar que la exterminación ha sido completada o que semejante fenómeno no se está produciendo en otro lugar del mismo mundo? ¿Quién, sabiendo lo que yo sé, puede pensar en las ignotas cavernas de la Tierra sin sufrir espeluznantes pesadillas sobre lo que podría depararnos el futuro? Soy incapaz de contemplar un pozo o asomarme a la entrada del metro sin echarme a temblar. ¿Por qué los médicos no me dan algo para que pueda dormir o que sosiegue realmente mi cerebro cuando truena? Lo que vi bajo el resplandor de los truenos, tras disparar a la indescriptible criatura que iba rezagada, fue tan simple que casi pasó un minuto antes de que pudiera entenderlo y cayera en un estado de delirio. Se trataba de un ser nauseabundo, un gorila, repugnante y blanquecino, de colmillos puntiagudos y amarillentos y cabello apelmazado. Era el último eslabón de la decadencia mamífera, la esperanza, la espeluznante secuela del aislamiento, la multiplicación y la alimentación caníbal en la superficie y en el subsuelo, la personificación de todo el caos aullante, de todo el horror burlesco que acecha más allá de la vida. Me había mirado al morir y en sus ojos la misma insólita cualidad de aquellos otros ojos que me habían observado en el subterráneo, despertando en mi mente confusos recuerdos. Uno de los ojos era azul, el otro castaño. Se trataban de los mismos ojos de similares que las viejas leyendas impulsaban a la familia Martensen, y al fin comprendí, anonadado por un cataclismo de silencioso horror, cuál había sido el destino de aquella estirpe desaparecida, la terrible mansión Martensen enloquecida por el fargol de las tormentas. ¡Chun, chun! Me encanta este señor. Contra más avanzamos, más nos metemos en... Más avanzo en la cronología del... Bueno, cronología no es la palabra, bibliografía del señor, más me gusta lo que leo, más es lo que yo esperaba. Al principio era bastante... O sea, bueno, aquí se veía de venir, pero me gusta mucho cómo lo representa. Se veía de venir porque hablan demasiado de la familia esta, pero bueno. En fin, vamos a hacer el break aquí, ¿vale? Que este ya ha terminado. Hemos terminado el miedo que acecha y luego ya empezamos un relato nuevo. Voy a pausar. Bueno, voy a poner el break directamente. ¿Me dejará? Sí. No, pero sigue poniendo focus. Bueno, ya se terminará. Voy a darle 5 minutos al break. Sí, 5 minutos. 5 minutos en los cuales voy a comenzar por ir al baño. Así que ahora vengo, ¿vale?
Ya estoy aquí. ¿Y si pones la cena, qué tal? Sería todo un detalle. Vale. Voy a beber porque, madre mía, lo de leer es una pasada cansar la voz. Como un... Hablar cansa la voz, pero leer mucho, mucho, mucho peor. Vale. Voy a buscar lo que me estaban diciendo antes de los Invisibles. Vale, ok. Pero entonces sí que eran cartas, cromos. No me queda claro. Ah, vale, era un juego de PS Vita. Vita, sí. Y PSP, vale. Por eso me sonaba como el anuncio, pero que se movían. Y era como un... Pero no lo relacionaba con Nintendo. Se me olvida a veces que existieron esas consolas. Yo ya lo siento. Y era como que los podías ir buscando, ¿no? Esto, no sé en qué consiste. A ver, ¿qué dice? Argumento. Sí, que sé. Ya, no. Tu misión... Ah, vale, por eso me decía lo de Pokémon, porque viene siendo como similar. Tu misión capturar e investigar a estas criaturas, los Invisibles estos. Los animales invisibles al ojo humano. Vaya, vaya, y se llaman Invisibles. Ok. Ahora lo entiendo todo. Por eso tenías que buscarlos todo en caja. Pero se buscaba como con la cámara, ¿no? De la consola o algo así. Es posible. Existen más de 800 cartas. Madre mía. Qué cantidad de cosa. Vale. Pues me voy a poner cacao. Y vamos a seguir. Vamos a seguir 45 minutos más, ¿vale? Hoy me tengo que marchar antes, así que ese será el último focus que hagamos. Y luego ya me tendré que despedir de vosotros. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Vale. Ahí va. Vamos a empezar el siguiente relato del señor Lovecraft. Llamado... Quita esto de en medio porque si no lo pisas. Las ratas de las paredes. Y nos encontramos con la primera nota de los editores, que dice tal que... Título original: The Rats in the Walls, traducido por F. Torres Oliver, escrito entre finales de agosto y comienzos de septiembre de 1923, publicado por primera vez en marzo de 1924 en Weird Tales, volumen 3, número 3, tras ser rechazado por Argosy All Stories Weekly por ser, en palabras del propio HPL, demasiado horrible, y eso es bien, ¿no? Para las delicadas sensibilidades de un público exquisitamente educado. Ay, por Dios.
Carta a Fran Belknap del 8... Perdón si no pronuncio bien, ¿eh? Yo ya aviso que seguramente pronuncio como yo veo. Del 8 de noviembre de 1923 en Select Letters 1911-1924, página 259. Reimpreso en junio de 1930 en esa misma revista, volumen 16, número 6, y recogido posteriormente en la antología de Christine Campbell Thompson, Switch on the Little Sweat and Bones, Londres, 1931, y en The Others and Others. La traducción sigue el texto incluido en The Houdin Horror and Others, basado en una revisión de la copia impresa por W. T. Lovecraft. Lovecraft explicó que la idea del relato se la sugirió un incidente muy común: el agrietamiento del papel pintado por la noche y la cadena de figuraciones a la que dio lugar. Véase la descripción del incidente en Select Letters 5, 1934-1937, página 181. Y el esquema del relato en el libro de citas, Miscellaneous Writers, página 93. Su inclusión, junto con el horror de Dunswins, en la célebre antología de Herbert A. Weiss y Philip y Philip's Great Tales of Anne, Horror and the Sobrenatural. Random House, Nueva York, 1944, marcó un hito importante en el reconocimiento literario de Lovecraft. Pero si no le recogieron nada, pobre señor, hasta que no se murió. Son demasiado finolis para estas cosas. Discúlpenme mi inglés. Ahora comenzamos. Las ratas de las paredes. El 16 de julio de 1923 me mudé a Exhart Priory en cuanto el último obrero acabó su trabajo. La restauración había sido una empresa de envergadura porque quedaba poca cosa del desmantelado edificio, salvo su cáscara ruinosa. Pero dado que había sido morada de mis antepasados, no quise renunciar por cuestión de presupuesto, el cual no había sido habitado desde el reinado de Jacobo I, época en la que una tragedia horrorosa, aunque poco explicada, acabó con el señor, 5 de sus hijos y 6 criados, arrojando una sombra de sospecha y terror sobre el hijo tercero, mi predecesor por línea directa y único superviviente de la odiada estirpe. Con este único heredero, denunciado como homicida, de propiedad revestimiento a la corona, puesto que el acusado no hizo intento de exculparse ni de recuperar la propiedad, dominado sin duda que el horror superior al que conociera la ley, y manifestado tan solo un deseo frenético de borrar el antiguo edificio de su vista y su memoria. Walter de la Poer. Nota del autor número 2. Del autor, no del editor. La poetisa de Providence Sarah Helen Whitman, 1878, con quien Poe pensaba casarse y fundar una aristocracia intelectual estadounidense y una revista que la agrupase. Encontró un antepasado de ambos llamado Poer o de Le Poer,
Además de los poems, 1894 de ella, Lovecraft tenía el libro de Caroline Tilnor, Poems Helen, Charles Scripps Songs, Nueva York, 1917, en el que se refiere este hecho. Vale, y ahora seguimos. 11º barón de Exham huyó a Virginia, donde fundó la familia que un siglo después fue conocida como de la Por. Exham Priority, no, Prior, no, sí, Priori. Exham Priori había estado desocupado, aunque más tarde fue incorporado al patrimonio de la familia Norris y muy estudiado por su arquitectura particularmente compuesta. Una arquitectura de la que había torres góticas sobre una infraestructura sajona o románicas, cuyos cimientos, a su vez, eran de un orden o mezcla de órdenes más antiguos, romanos o incluso druídicos o galeses. Si las leyendas dicen la verdad, sus cimientos son muy singulares y en su lado se funden con una sólida caliza del precipicio, desde cuyo borde el prioritario domina un valle desosegado que hay 3 millas al oeste del pueblo de Anchester. A los arquitectos y los arqueólogos les fascinaba estudiar esta extraña reliquia de siglos olvidados. Pero los campesinos la odiaban. La habían odiado hacía siglos, cuando vivían en ella mis antepasados, y la odiaban ahora, con el musgo y el moho del abandono cubriéndola toda. Aún no llegaba yo un día en Anchester cuando supe que provenía de una casa maldita. Y esta semana los obreros han volado Exham Priori y se afaman en borrar cualquier vestigio de sus cimientos. Siempre he sabido la estricta estática de mi ascendencia, así como mi primer antepasado americano llegó a las colonias envuelto en una extraña bruma. Sin embargo, me habían tenido totalmente inherente a los detalles mediante una política de reserva siempre mantenida por los de la Por. A diferencia de nuestros vecinos colonos, no presumíamos de antepasados cruzados u otros héroes medievales o renacentistas, ni nos transmitíamos de unos a otros traición a ninguna, salvo quizá cierto documento guardado bajo sello que cada square antes de la guerra civil encontraba en su primigenio para que lo abriese en su muerte. Las glorias que apreciábamos eran las obtenidas desde la emigración, glorias de una estirpe orgullosa y honrada, aunque algo reservada e insociable. Durante la guerra perdimos nuestra fortuna y el incendio de Carfax. Aquí llega la nota número 3. Homenaje a Bram Stoker. Drácula alquila la abadía de Carfax como principal residencia en Londres. Dato curioso, por si no lo sabíais. ¿Dónde está la nota número 3? Que no la encuentro. Aquí. Durante la guerra perdimos nuestra fortuna y el incendio de Carfax, nuestro hogar a orillas del James, cambió totalmente nuestra existencia. En ese ataque incendiario pereció mi abuelo, de edad avanzada, y con él se perdió el sobresellado que nos ataba al pasado. Hoy recuerdo ese incendio
tal como lo presencié a los 7 años, con los soldados federales gritando, las mujeres chillando y los negros aullando y rezando. Mi padre estaba en el frente, en la defensa de Richmond, y tras muchas formalidades, mi madre y yo pudimos cruzar las líneas para reunirnos con él. Cuando acabó la guerra, nos trasladamos al norte, de donde procedía mi madre. Allí crecí, maduré y finalmente hice fortuna, como un yanqui impasible. Ni mi padre ni yo supimos nunca cuál era el contenido del sobre hereditario, y al sumergirme en el monótono mundo de los negocios de Massachusetts, perdí todo el interés por los misterios que evidentemente se ocultaban en la parte más baja del árbol familiar. De haber sopesado su naturaleza, con qué gusto habría abandonado Eastham Priory a su modo, a sus murciélagos y sus telarañas. Mi padre murió en 1904, aunque sin dejarnos ningún mensaje ni a mí ni a mi único hijo, Alfred. Nota número 4. Cuando Lovecraft acogió a Alfred Galpin, lo llamó mi hijo Alfredus. Véase la carta a su tía, Lillian, del 4 de agosto de 1922. En Select Letters, 1911-1924, página 191. Era la nota 4. Vale. Mi padre murió en 1904, aunque sin dejarnos ningún mensaje, ni a mí ni a mi único hijo, Alfred, de 10 años y sin madre. Este niño fue el que invirtió el orden de la información familiar, porque mientras yo solo podía ofrecerle en broma hipótesis sobre nuestro pasado, él, cuando la última guerra llegó a Inglaterra en 1917, como oficial de aviación, me escribió hablándome de ciertas de leyendas ancestrales muy integradas. Al parecer, los de Laporte tenían una leyenda dramática y quizá siniestra, porque un amigo suyo, el capitán Edward Norris, del Royal Flying Corps, vivía en Manchester, cerca del solar familiar, y le contó ciertas supersticiones campesinas que pocos novelistas podrían igualar por lo desquiciantes e increíbles. Norris, naturalmente, no las tomaba en serio, pero divertían a mi hijo y le proporcionaban bastante material para las cartas que me mandaba. Estas leyendas hicieron finalmente que me interesase por mi ciencia transatlántica y me decidieron a comprar y restaurar la casa familiar que Norris mostró a Alfred en su pintoresco abandono y le ofreció con una cantidad sobradamente razonable, dado que su tío era el actual propietario. Compré Eastham Priory en 1918, pero la casi inmediata llegada de mi hijo mutilado hizo que abandonase la idea de restaurarlo. Durante 2 años que vivió no pensé en otra cosa que en cuidarle, dejando incluso la dirección de mi empresa en manos de mis socios. En 1921, privado de mi hijo y sin objeto en la vida, industrial retirado y ya no joven, decidí distraer los años que me quedaran en mi nueva propiedad. Visité Ancher en diciembre y fui recibido por el capitán Norris, un joven rollizo y amable, que había tenido un gran estima a mi hijo.
al que pedí colaboración en la tarea de recoger planos y anécdotas que pudieran orientarnos en el proyecto. Visité sin emoción el edificio de Edgham Priory, una mezcolanza de interesantes ruinas medievales cubiertas de líquenes y rodeadas de nidos de grajos, asomando peligrosamente al borde de un precipicio y desnudo de pavimentos y demás detalles interiores, salvo las paredes de piedra de las torres aisladas. Una vez hube recuperado la imagen del edificio tal como había sido cuando lo abandonaron mis antepasados, más de 3 siglos antes, empecé a contratar obreros para su reconstrucción. En cada caso, me veía obligado a alejarme de la localidad vecina, ya que los habitantes de Ancher sentían un temor y un odio casi increíbles al lugar. Esta versión era tan grande que a veces se contagiaban los trabajadores de fuera, lo que ocasionaba mucha desesperación y al parecer comprendía tanto al priorano como a su antigua familia. Mi hijo me había contado que solían enviarle en sus visitas porque era un delator, y ahora descubrí que también a mí me aislaban sutilmente por la misma razón, hasta que convencí a los campesinos de que sabían muy poco de la propiedad. Incluso entonces me miraban con manifiesta antipatía, de manera que la mayoría de las tradiciones del pueblo las tuve que recopilar por mediación de Norris. Lo que la gente no perdonaba, por lo visto, era que hubiese venido a restaurar un símbolo tan desagradable para ellos. Porque razonable o no, con fundamento o sin él, consideraban Edgham Priory nada menos que como una guarida de demonios y hombres lobo. Juntando las historias que Norris recogió para mí y completando los relatos de varios expertos que habían estudiado las ruinas, deduje que Edgham Priory se alzaba en el solar de un templo prehistórico. De una construcción rúdica y prerrúdica, seguramente contemporánea de Stonehenge. Nota 5. Situado en Salisbury Plain, al suroeste de Inglaterra, este monstruoso megalito en forma de círculo de grandes piedras se cree que fue erigido en 1900 y 1400 a.C., supuestamente para medir el tiempo, y sin duda fue utilizado por los druidas en sus rituales. Sin duda. Vale, ¿dónde estábamos? En el 5, ¿eh? Vale. Pocos dudaban que debieron de celebrarse en él ritos indescriptibles, y había históricas desagradables sobre el traslado de esos ritos al culto de civiles que habían introducido los romanos. Un momento, que voy a beber agua, porfa. Vale. Lista. Vale. Aún eran visibles algunas inscripciones en el sótano inferior, en las que se leían de manera inequívoca letras como D-I-V, O-P-S, Magna Mat, signo de la Magna Mater, cuyo culto oscuro les fue prohibido en vano a los ciudadanos romanos.
Anchester había sido el campamento de la tercera legión de Augusto. Nota 6. Según Joshi en Dreams in the White House and Other Weird Stories, Beijing, Nueva York, 2004, página 415, esa revista no existía entonces, aunque a partir de 1973, Stuart David Striff comenzó a publicar una revista semiprofesional que llevaba dicho título. Vale. Como atestiguaban multitud de restos, y se decía que el templo de Cibales era espléndido y se llenaba de fieles que practicaban ceremonias y nominanzas bajo la dirección de un sacerdote frigio, ciertas historias añadían que con la caída de la antigua religión no acabaron las orgías en el templo, sino que los sacerdotes vivían en una nueva fe sin observar un cambio efectivo. Asimismo, se decía que no desaparecieron los ritos en el poder romano y que algunos sajones ampliaron lo que quedaba del templo y lo dotaron de un perfil esencial que conservó en adelante, haciendo de él el centro de un culto temido durante media heptaquía. Nota 7. Término acuñado por los historiadores del siglo XVI para designar los 7 reinos sajones que existían en Inglaterra antes del 88 después de Cristo. Northumbria, Mercia, Anglia, Ortal, Wessex, Kent, Essex y Sussex. Pronunciado divinamente. Hacia 1000 después de Cristo se mencionaba el lugar en una crónica como un importante priorano de piedra que albergaba una extraña y poderosa orden monástica y estaba rodado de un extenso parque que no necesitaba muros que lo protegiesen de un populacho atemorizado. Los daneses jamás lo tocaron, aunque después de la conquista normanda debió de decaer considerablemente, ya que no hubo impedimento cuando Enrique III dio el lugar a mi ancestro, Gilbert de la Port, primer barón de Hexham, en 1261. De mi familia anterior a esa fecha no hay malos rumores de ningún género, pero algo extraño debió de ocurrir entonces. En una crónica de 1307 se cita que un de la Port como un maldito de Dios, mientras que las leyendas del pueblo no consienten otra cosa que una insana repugnancia a hablar del castillo que se erigió sobre los cimientos del antiguo templo y el priorano. Las consejas que se contaron eran de sobrecogedora destripación, pero la medrante reticencia y ambigüedad de esa gente les hacían aún más tenebrosas. Pintaban a mis antepasados como una especie de demonios hereditarios junto a los que Gilles de Rayles y el marqués de Sade eran meros aprendices. Insinuaban veladamente que eran responsables de las desapariciones que de tiempos en tiempos se produjeron durante varias generaciones. La peor reputación se la llevan al parecer los varones y sus herederos directos. Al menos eran de quien más se murmuraban. Si un heredero mostraba inclinaciones sanas, aseguraban, moría prematura y misteriosamente, dejando paso a otro vástago más idóneo. Al parecer, la familia observaba un culto secreto,
presionado por el jefe de la casa, al que a veces solo tenían acceso unos pocos miembros. Que alguien fuese aceptado en ese culto dependía más de su temperamento que de ascendencia, ya que en él se interrogaban varios miembros que habían estado en la familia, que venían del matrimonio. Lady Margaret Trevor, de Cornualles, esposa de Godfrey, segundo hijo del quinto barón, se convirtieron en la mala predilecta de los niños de toda la comarca y en la heroína diabólica de una antigua balada particularmente horrible que aún circula en los confines de Gales. Conservada también en baladas, aunque no ilustra el mismo asunto, se encuentra la horrenda historia de Lady Mary de la Poer, a la que, poco después de casarse con el conde de Strathfield, mataron este y a su madre. Aunque los dos fueron absueltos y bendecidos por el sacerdote, al que confesaron, no se atrevieron a repetir al mundo. Estos mitos y baladas, típicos de una tosca superstición, me producían repugnancia. Especialmente enojosa me resultaba su persistencia y su referencia a la larga línea de antepasados míos, mientras que la imputación de hábitos monstruosos me recordaba desagradablemente el único escándalo conocido de mis inmediatos ancestros. El caso de mi primo, el joven Radolf de la Poer de Carfax, que vivió entre los negros y se convirtió en sacerdote vudú a su regreso de la guerra con México. Mucho menos me turbaban las bajas historias sobre lamentos y alaridos en el valle, yermo y barrido por el viento, al pie de la falla de caliza, sobre hedores y cementerio tras las lluvias de primavera, sobre el ser blancuzco y chillón que pisó una noche el cabello de Sir John Cave en un campo solitario, y sobre el criado que había enloquecido antes de que vio en el priorato a plena luz del día. Todo esto eran trilladas consejas espectrales, y yo por entonces era radicalmente escéptico. Lo que constataba acerca de desapariciones de campesinos era menos fácil de desechar, aunque carecía de especial importancia habida cuando la costumbre medieval, el exceso de curiosidad, solía pagarse con la vida, y más de una cabeza había sido expuesta públicamente en los bastidores hoy desaparecidos que rodeaban Exham Priory. Algunas de esas historias eran sumamente pintorescas y me hacían desear haber estudiado mitología comparada en mi juventud. Por ejemplo, se decía que una legión de demonios con alas de murciélago celebraban por las noches un aquelarre en el priorato, legión cuyo mandamiento explicaría la despropositada abundancia de toscas hortalizas que se cultivaban en la enorme huerta. Y lo que más impresionante de todo estaba la dramática epopeya de las ratas. ¿Qué cuento es? Las ratas de las paredes. ¡Oliwi! Samurái occidental. Espera. Llega una nota. Nota 8. Según Steve J. Maricoda, en Curious Mystery of the Middle Age and the Rats in the Walls, Crypt número 14, junio 1983, esta expresión
la tomó Lovecraft de un libro de Sabine Marincol sobre tradiciones medievales, que probablemente leyó aquella época y más adelante mencionó elogiosamente en el capítulo segundo de Sobrenatural Horror in Literature 1927. Me encanta este cuento. ¡Me alegro! Vamos a seguir. A ver. Esta era la nota 8. A ver si... Siempre me cuesta infinito volver a encontrarme después de ir a leer la nota. Estoy viendo la nota 9, pero ¿dónde está la nota 8? Ah, en esta otra página. Perdón. Y lo más impresionante de todo estaba en la dramática epopeya de las ratas. El ejército de bichos obscenos que irrumpió en el castillo 3 meses después de la tragedia que lo condenó al abandono. El flaco, inmundo y voraz ejército que lo arrastró todo a su paso, devorando gallinas, gatos, perros, cerdos y ovejas, además de 2 desventurados seres humanos, hasta que se aplacó su furia. En torno a ese innombrable ejército de roedores gira un ciclo entero de leyendas aparte, porque se dispersó por todos los hogares del pueblo, llevando consigo la maldición y el horror. Tal era la tradición que se asaltaba, mientras, con impaciencia de viejo, apremiada para que concluyese la obra de restauración de mi hogar ancestral. Que nadie imagine ni por un momento que estas historias constituían mi principal entorno psicológico. Por lo demás, era constantemente elogiado y animado por el capitán Norris y los arqueólogos que me rodeaban y asesoraban. Cuando terminaron las obras, más de 2 años después de su inicio, contemplé las grandes habitaciones, las paredes enmaderadas, los techos abovedados, las ventanas con parteluces y las amplias ancalinatas con un orgullo que compensaba sobradamente el coste astronómico de la restauración. Los elementos medievales estaban hábilmente reproducidos y las paredes nuevas se almaban perfectamente con los muros y cimientos originales. La mansión de mis mayores estaba completa y deseé fervientemente redimir por fin la fama local del linaje que acababa en mí. Residiría aquí de forma permanente y probaría que Delaporte, porque había vuelto a adoptar la grafía original del apellido, no tenía por qué ser malvado. Mis comodidades se hallaban incrementadas, quizá por el hecho de que, aunque a priori era de concepción medieval, su interior era en realidad enteramente nuevo y estaba exento tanto de antiguos bichos como de viejos fantasmas. Ya veremos. Como digo, me mudé el 16 de julio de 1923. La servidumbre la formaban 7 criados y 9 gatos. ¿Gatos? Y 9 gatos. Especie esta última, por lo que siento un cariño particular, el gato más viejo, Niggerman. Y aquí está, la nota número 9. De niño, Lovecraft tenía un gato con ese nombre, el cual huyó en 1904 cuando la familia se trasladó del número 454, casa del abuelo paterno, donde nació, al 598, donde residió hasta su boda, en 1924, de Arwell Street. Hay más notas. Sí, hay más notas.
Muchas gracias por el follow, Samurai Occidental. Merci. Continúo. El gatete tenía 7 años y había venido conmigo de mi casa de Bolton, Massachusetts. A los otros 2 había acogido en la casa de la familia del capitán Norris, mientras llevaba a cabo la restauración del priorato. Durante 5 días, nuestra rutina transcurrió con la mayor placidez, en la que yo me pasaba casi todo el tiempo ordenando datos de la antigua familia. A la sazón había conseguido versiones muy detalladas de la tragedia familiar y huida de Walter de la Port, lo que imaginé que constituía el contenido del documental hereditario perdido en el incendio de Carfax. Por lo visto, mi antecesor fue acusado, con razón, de haber matado a los demás miembros de la casa mientras dormían, excepto a 4 criados cómplices. Unas 2 semanas después de un terrible descubrimiento que cambió totalmente su comportamiento, pero que, salvo de manera implícita, solo reveló a los criados que le ayudaron y que después huyeron, a donde no pudieron ser descubiertos. Esta matanza deliberada del padre, 3 hermanos y 2 hermanas, fue mirada con comprensión por los lugareños y tratada con tal legitimidad por la ley que su autor escapó a Virginia sin oprobio, sin daño y sin ocultamiento. El sentir general era que había purgado la comarca de una maldición inmemorial. No se me ocurriría qué descubrimiento pudo impulsar a una acción tan terrible. Sin duda, Walter de la Port conocía desde hacía años la historia siniestra que se contaban de su familia, por lo que no parecía verosímil que este material le infligiera algún golpe inesperado. ¿Acaso había presenciado algún rito espantoso? ¿O había tropezado con algún símbolo horrible y revelador en el priorato o alrededores? En Inglaterra se le tuvo por un joven tímido y amable. En Virginia parecía no tanto duro o cruel como acosado y receloso. De él decía el diario de otro caballero aventurero, Francis Harley de Bellevue, que era un hombre de sin par delicadeza, justicia y honor. El 22 de junio ocurrió el primer incidente, que aunque parecía de poca importancia en el momento, relacionado con sucesos posteriores, adquiere una justificación preternatural. Fue algo tan simple que casi no le hice caso, y probablemente habría pasado inadvertido, porque, estando como estaba en un edificio prácticamente nuevo y flamante, salvo los muros y rodeado de una servidumbre formal y con sentido común, había sido absurdo abrigar ningún temor a pesar del emplazamiento. Lo que después recordé es solo esto, que mi viejo gato negro, cuyo humor conocía de sobra, estaba alerta y expectante de una manera que chocaba totalmente con su comportamiento habitual. Andaba de habitación en habitación, desosegado y nervioso, olfateando constantemente las paredes que formaban parte de la estructura gótica. Sé que suena atópico, como el innegable perro del cuento de fantasmas
que gruñe antes de que su amo vea la figura ensabada. Pero por coherencia no puedo callar. Al día siguiente, un criado se quejó de que los gatos andaban inquietos por toda la casa. Vino a mi estudio, una pieza suntuosa de la segunda planta del ala de poniente, con arcos de crucería, enmaderada en roble oscuro y con triple ventana gótico, que asomaba al precipicio cálizo, y el valle desolado, y mientras me hablaba, observé la figura negra de Nigerman, recorriendo silenciosamente la pared oeste y arañando los entrepaños nuevos que cubrían la piedra antigua. Le dije al hombre que seguramente la albañilería desprendería algún olor o emanación especial que el olfato humano no captaba, pero que los delicados órganos de los gatos percibían, incluso a través del enmaderado reciente. Estaba convencido de que era así, y cuando el hombre sugirió la posibilidad de que hubiera ratones o ratas, le conté que hacía 300 años que allí no había ratas, y que difícilmente podría haber ratones de campo en estos muros altos, donde jamás se había visto ninguno. Esa tarde fui a ver al capitán Norris, quien me aseguró que era totalmente inverosímil que los ratones infestasen el priorato de manera tan insólita y repentina. Esa noche, al despedir, como de costumbre, a mi ayudante de cámara, me retiré al aposento de la torre de poniente que había escogido como dormitorio, al que se llegaba desde el estudio por una escalera de piedra y una breve galería, la primera parcialmente antigua y la segunda enteramente restaurada. Esta parte es la que te puede erizar la piel. Chachi. Un momento, que estoy volviendo. Vale. Este aposento era circular, muy alto, y sus paredes no habían sido enmaderadas, sino que estaban cubiertas con tapices que yo personalmente había escogido en Londres. Tras comprobar que Nigerman estaba conmigo, cerré la pesada puerta gótica y me acomodé junto a la luz, una lámpara eléctrica que imitaba hábilmente un calderazo. Finalmente, apagué la luz y me metí en la cama, tallada y con dorsal, con el venerable gato en su sitio de siempre, y a mis pies no corrí las cortinas, sino que me quedé mirando a través de la estrecha ventana norte que tenía frente a mí. Había un atisbo de aurora en el cielo que silueteaba gradualmente la delicadeza travesía de la ventana. En algún momento debí de quedarme dormido, pero recuerdo la clara sensación de dejar extraños sueños cuando el gato saltó de repente a su plácida postura. Tengo que parar por aquí. Lo siento. Quiero seguir. Está muy interesante. Pero no puedo seguir más. Me gustaría seguir, ¿eh? Me gustaría terminarlo, de hecho, pero no puedo. Ay, tengo un que hacer a las 6, así que tengo que parar por aquí. Lo siento. Me da rabia dejar las historias a medias y empezar por en medio, también os lo digo. Pero bueno, es que es lo que hay cuando tengo que parar a una hora determinada. Ya sabéis, el nombre. Las ratas de las paredes, por si lo quieren seguir leyendo. Todo vuestro. Nada, voy a parar por aquí, ¿vale? Ya os digo, lo siento mucho, pero es que hoy me tengo que
tengo que terminar antes, por eso es que tengo que hacer una cosa a las 6, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias a todos los follows nuevos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a los bits que ha habido también. Y muchas gracias a la gente que me seguís y que me apoyáis por el chat. Me gusta que os guste, me encanta que os guste lo que estoy leyendo. Es bien. Que os guste que lea también es bien. En fin, nada más, que mañana sigo con el juego de Bad Dream Coma, ¿vale? Mañana por la tarde, 4:30 seguramente, ¿vale? Hora española, seguiré. Y si queréis más directos de lectura, seguiremos con el señor Lovecraft el lunes que viene, ¿vale? El lunes que viene lo mismo, a las 4:30 de la tarde, hora española. Y qué más, qué más, que si os ha gustado por lo que sea, resubo todo a YouTube, que está por aquí, ¿vale? Y también me podéis seguir en Twitter y en TikTok, ¿vale? Que también estoy por ahí haciendo mis cosas. En Twitter siempre aviso, ¿vale? Antes de hacer directo por si, yo qué sé. Cambio la hora por lo que sea. Intento mantener el horario, pero a veces el horario que pone ahí no es verdad. Tengo que cambiarlo, ¿vale? No hagáis caso. Y nada, que si queréis hacer donaciones y bits y podéis suscribiros de forma gratuita, por cierto, enlazando vuestro Prime. Em, Eso, que todas las donaciones y todo lo que sea siempre será para, todo lo recaudado siempre será para mejorar el canal, obviously. Checa a Aister Corlin. Muchas gracias, que vaya muy bien el día a ti también y nada, lo dejo por aquí. Haced cosas que queráis hacer, ¿vale? Porque para cada segundo cuenta. Adiósito. Y mañana continuamos.